Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y esto es Política, materia de todos, un programa de análisis para entender cuáles son los temas principales que están marcando agenda a nivel nacional, de la voz de expertos, especialistas y también de los tomadores de decisiones. Política, materia de todos. Y hoy me da mucho gusto saludar aquí en el estudio al maestro Cornelio Martínez López. Él es investigador C en el Instituto Belisario Domínguez de aquí del Senado de la República, maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También a Pedro Cepeda Martínez, él es profesor y consultor, también investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede en México, donde también ha sido investigador y asesor a distancia en diversas especialidades y diplomados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Blanca, por la invitación. Y al doctor Kenvirg Puente, él es profesor de carrera de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y el tema de hoy es perspectivas de gobiernos de coalición en México, y sobre esto les preparamos la siguiente cápsula. Veamos. Los gobiernos de coalición son el mecanismo para que los partidos políticos puedan contender juntos. Recientemente ha tomado fuerza como alternativa política rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, donde se espera una fragmentación del voto sin precedentes. En este escenario, la opción de un gobierno de coalición cobra mayor relevancia para garantizar una mayoría en el Congreso al próximo presidente y dotar de mayor legitimidad y gobernabilidad a su mandato. Posibilita a los partidos opositores a que se integren al gobierno y, aunque pierdan la elección presidencial, es un incentivo que rompería el paradigma político, cambiando la dinámica de enfrentamiento por una dinámica de cooperación. El doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que la formación de un gobierno de coalición en 2018 es una posibilidad no solo viable, sino necesaria debido a los tiempos políticos que se viven en México. Asegura que por la gobernabilidad democrática del país se requiere la posibilidad de que el presidente cuente con la mayoría en el Congreso. En el arranque de la administración de Enrique Peña Nieto se suscribió el Pacto por México, un ensayo de lo que podría ser un gobierno de coalición, donde se plantearon reformas en aras de la gobernabilidad, con el consenso de las principales fuerzas políticas. A raíz de este acuerdo surgió la reforma política de 2014, en donde se estableció por primera vez en los artículos 76 y 89 de la Constitución la posibilidad de que el presidente forme un gobierno de coalición a partir del 1 de diciembre de 2018. A casi 5 años de su implementación ha sido el acuerdo más importante suscrito entre las principales fuerzas políticas, mediante el cual se logró la aprobación de 7 reformas constitucionales, aunque su impacto se ha visto limitado ante un distanciamiento de los consensos tras su suspensión. La experiencia latinoamericana en coaliciones son el Pacto de Sitges en Colombia, el Pacto del Club Naval en Uruguay y el Pacto del Punto Fijo en Venezuela, las cuales se han presentado de forma urgente por los problemas de democracia. Los resultados en términos generales han sido positivos. Hoy la coalición está pensada en elevar nuestra calidad democrática. El reto es, sin lugar a dudas, lograr con las reformas secundarias confianza y certidumbre en el entramado legal, con el fin de fortalecer desde el sistema político la democracia que el artículo 3 constitucional plantea como aspiración de todos los mexicanos. Continuamos en Política, materia de todos, y el tema de hoy precisamente son los gobiernos de coalición en nuestro país. Y cuéntanos, ¿qué es un gobierno de coalición o cómo formarlo? Con mucho gusto. México durante los pasados 20 años ha tenido un presidente que no tiene mayoría en el Congreso. Y eso ha hecho que el presidente tiene un programa de gobierno que ha tenido muchas dificultades para ser instrumentado porque no tiene apoyo en las cámaras. Un gobierno de coalición lo que busca en términos generales es generar una mayoría en el Congreso para
que haya gobernabilidad y el presidente pueda desarrollar su programa de gobierno. Exactamente, maestro, ¿cuál es la importancia de que en nuestro país pues ya tengamos este tipo de gobiernos de coalición? Yo creo que la importancia radica en que podamos retomar un pendiente de la reforma política electoral de 2014, que ya vienen establecidos con cambios constitucionales desde aquel entonces, y falta que el Congreso mismo se ponga de acuerdo para emitir leyes secundarias que regulen la manera y los mecanismos en que se pueda nombrar gabinete y programa de gobierno compartido en las plataformas político-electorales. Y en este sentido, ¿es la mejor opción o la opción más viable donde se van a estar en juego muchos puestos de elección popular, entre ellos el presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, la totalidad del Congreso de la Unión? ¿Los gobiernos de coalición son una buena idea? Cuéntanos. Bueno, por supuesto que son una buena idea. Yo sería mucho más pesimista respecto de las posibilidades que tienen los gobiernos de coalición de resolver muchos de los problemas a los que se supone van a resolver. Es decir, se piensa que un gobierno de coalición lo que va a hacer es darle gobernabilidad al país. Bueno, en mi opinión no ha habido ingobernabilidad en estos últimos 20 años a los que se refería Pedro. Va a resolver el tema de las mayorías legislativas y el obstruccionismo legislativo. En México en los últimos 20 años son los años en los que más se ha reformado la Constitución en el último siglo. Ahí vemos las reformas estructurales de este sexenio. Por supuesto. Pensemos incluso en este último sexenio con una agenda muy exitosa, una agenda legislativa muy exitosa, el presidente de la República, sin necesidad de firmar convenios especiales, bueno, etcétera. El Pacto por México ayudó mucho. Ese es un tema interesante, porque eso nos confirmaría que no necesitamos un gobierno de coalición para aprobar reformas estructurales. Nada más, yo quisiera meter un punto aquí porque producto del Pacto por México hubo una reforma en 2014 que permite ahora la existencia de gobiernos de coalición. Yo creo que el Pacto por México es un buen ejemplo de cómo sí puede funcionar un gobierno de coalición, pero se trata de llevarlo más allá de una coalición parlamentaria, como fue el caso del Pacto por México, y construir un gobierno de coalición donde haya un programa común, un gabinete compartido, en donde se establezca cuáles serían las características de la coalición que se forma, su duración y las sanciones por salirse del pacto de coalición. Pero hasta ahora no hay ninguna, perdóname, hasta ahora no hay ninguna, es decir, en lo que se reformó en la Constitución, no existe ninguna sanción a que se acabe la coalición de gobierno, como en otras democracias de tipo parlamentario, en donde romper la coalición de gobierno significa que fracasa el gobierno y se convocan nuevas elecciones. Lo que nosotros tenemos en la Constitución es una nueva forma de hacer un arreglo político en el que las élites se puedan poner de acuerdo, que puedan facilitarle el tránsito de sus iniciativas al presidente en el Congreso, pero no necesariamente nos va a resolver ni el tema de la legitimidad, ni el tema de la gobernabilidad, etcétera. Me parece que, por eso decía, es una buena idea. Me parece que si eso lo llevamos de la mano hacia una transición, hacia un cambio de régimen, es una estupenda idea, pero en los términos en los que está en la Constitución, es simplemente cambiar un poco las reglas del juego, de un juego político que no queremos cambiar en lo absoluto. Yo creo que si hacemos una valoración desde esa perspectiva, desde lo que ha ocurrido en el pasado inmediato, yo estaría también de acuerdo, pero en las elecciones va a ocurrir, de acuerdo a los señalamientos de distintas casas encuestadoras, que quien gane va a ganar por muy poquito. Y en ese sentido es importante que tengamos normado qué puede suceder. Exactamente. Maestro, con eso me quedo en estos momentos. Vamos a un breve corte. Esto es Política, Materia de Todos. Y al regresar yo les voy a preguntar cuál es la diferencia entre los gobiernos de coalición y los gobiernos que van en alianzas para el 2018. Volvemos. No le obliga a nada, la coalición electoral no le genera compromisos de gobierno y no tendría por qué hacerlo, además. Lo que sí le generaría compromiso sería este convenio. En caso de que presentaran un convenio de gobierno, entonces sí. Esto es Política, Materia de Todos. Esto es Política,
materia de todos. Continuamos en Política, materia de todos, y antes de irnos al corte, yo les preguntaba cuál es la diferencia entre un gobierno de coalición y un gobierno en alianza, que en las últimas elecciones pues hemos visto que varios partidos políticos se unen y ganan gobiernos. Cuéntanos. Sí, uno podría pensar que puede haber una coalición parlamentaria. Así fue, por ejemplo, el Pacto por México. Puede haber una coalición de gobierno, que es una figura distinta y que genera obligaciones y compromisos distintos. En México ha habido coaliciones parlamentarias a nivel estatal y ahora se abre coaliciones posibles hacia adelante, ¿no? La diferencia es grande. En la coalición de gobierno, tal como lo norma ahora la Constitución, habría que firmar un programa de gobierno común, ¿Como habría un que pacto? establecer sí, Acuerdo. firmar un acuerdo político que se llame programa de gobierno entre las fuerzas coaligadas, y habría que tener también un gabinete común que tiene obligaciones concretas, etc. Eso no ocurre con una coalición parlamentaria. Entonces, la historia a nivel estatal de las coaliciones parlamentarias es que, llegado al gobierno, no hay ninguna fuerza Claro. que obligue a ningún tipo de compromiso. Y no es lo mismo, perdón, una coalición electoral que una coalición de gobierno. Así es. Puede haber una coalición electoral sin que eso se traduzca en una coalición de gobierno. O distinto, puede haber distintos partidos que participen en la elección por separado, pero que al final, en algún momento, se coaliguen para formar un gobierno. Es decir, es muy flexible esta posibilidad. Incluso la Constitución tiene previsto que la coalición de gobierno no necesariamente tiene que ser al inicio del gobierno. Puede ser a la mitad, al final, a unos cuantos meses del inicio del gobierno. Es decir, puede ser en cualquier momento. Y es distinto a una coalición electoral. Mucha gente lo confunde, pero si ya hemos tenido alianzas, ya hemos tenido Exactamente. uniones entre partidos y gobiernan juntos, sí, pero no tienen un programa que esté bajo el escrutinio público o que sea sancionado por un órgano legislativo, en este caso el Senado de la República, que sancione, que apruebe este convenio de coalición, que después se refleje en una forma de exigirle cuentas a ese gobierno respecto de ese postulado de acciones que pretenden realizar. Maestro, usted quería decir algo. Sí, que es muy importante que normemos eso. Justamente esta última parte. Yo creo que todos salimos ganando si avanzamos en ese pendiente de la reforma de 2014. Porque vamos a tener la posibilidad de que, por ejemplo, se llame a la conformación del gabinete a distintos personajes, pero poder llamarlos a cuentas de los objetivos que puedan estar soportando esa alianza. Y entonces, ¿qué es esto que nos están presentando varios partidos políticos, entre ellos 3 de izquierda y el Partido de Acción Nacional, que se llama la Alianza o este Frente Ciudadano por México? ¿Es coalición, es alianza? ¿Cómo lo definiríamos? Esto solo nos presenta una coalición electoral, lo que yo decía, que no necesariamente, en caso de que ganaran la elección, no necesariamente los obligaría a formar un gobierno conjunto. Pensemos en el año 2000, en que Vicente Fox ganó la elección presidencial en coalición con el Partido Verde. Y sin embargo, una vez que asumió el partido, que inició el gobierno, les dijo, bueno, pues adiós, yo voy a gobernar solito con mi partido. Después también le dijo adiós al partido, pero bueno, pero yo voy a gobernar solito con el partido. Es decir, no le obliga a nada, la coalición electoral no le genera compromisos de gobierno y no tendría por qué hacerlo, además. Lo que sí le generaría compromiso sería este convenio. En caso de que presentaran un convenio de gobierno, entonces sí, ahí sí asumen compromisos porque se reparten las carteras del gabinete y entonces dice, si dejamos de ser coalición de gobierno, entonces ya, yo ya no puedo mantenerte como secretario de Gobernación o secretario de Hacienda o de Relaciones Exteriores, etcétera, y entonces los compromisos que se adquirieron, que se reflejarían en agenda legislativa, también podrían quebrarse. En pocas palabras, hemos hablado de coalición electoral, coalición parlamentaria y coalición de gobierno o gobierno de coalición. La electoral, hay fuerzas que se juntan para contender en una elección. Los resultados no son claros en términos de cómo operan ya en el gobierno. Una coalición parlamentaria, en cambio, como el Pacto por México, generó la ola de reformas más importantes, pero precisamente
su estudio demuestra que es muy frágil si no se formaliza en un programa de gobierno donde haya responsabilidades que vayan más allá, como decía el doctor Puente, de una responsabilidad política. Ahora en la Constitución tenemos esa opción, hay que explorarla. Decía el maestro Cornelio, en México es probable que quien gane lo haga con 1/3 de los votos. Eso quiere decir, si vota la mitad, que sea 10 o 15% de los ciudadanos quien apoye al nuevo gobierno. Y eso quiere decir que, además de poco apoyo ciudadano, no tendría mayorías en el Congreso. Decía el doctor Puente que no ha habido parálisis legislativa. Yo estoy de acuerdo, pero viendo con lupa, sí han sido frenadas desde hace 20 años las reformas más importantes que daban el sello a un programa de gobierno. La oposición se acuartela en el poder legislativo y el presidente no tiene posibilidad de desplegar su proyecto de gobierno. Con esto nos quedamos, es momento de hacer una pausa aquí en Política Materia de Todos, pero yo antes les quiero dejar una pregunta. ¿Realmente para garantizar la gobernabilidad de nuestro país es necesarios los gobiernos de coalición? Esto es Política Materia de Todos, yo regreso, no se vayan. Yo creo que en política un solo factor no es la solución para la estabilidad de este país, pero sí puede ayudar mucho, dar certidumbre. Ese es el término al cual yo apostaría, porque en un entorno difícil para declarar un ganador, de tironeos electorales, esto puede dar una buena salida que ofrezca certidumbre a los mexicanos. Esto es Política, Materia de Todos. Esto es Política, Materia de Todos. Continuamos con más en Política Materia de Todos y evidentemente en este programa tu opinión es muy importante, veamos. Un foro de expresión en donde importa lo que tú opinas. Gobiernos de coalición, una alternativa. Es añoranza del pueblo mexicano que sus gobernantes tomen como suyas las necesidades imperantes de nuestra sociedad. Por ello, los partidos aseguran que han encontrado similitudes y puntos de apoyo para dejar atrás sus rencillas. Sin embargo, para nuestra sociedad las coaliciones no quedan claras. Pues yo creo que ahí no queda muy claro cuáles son las tendencias, ¿no? Porque uno elige una tendencia política dependiendo de sus plataformas. Y cuando existen estas coaliciones, yo siento que se diluyen esas tendencias. Pareciera que en tiempos electorales todo se vale para ganar la confianza de un pueblo necesitado de hechos más que de palabras. Son tiempos muy desesperados, la verdad. Yo lo veo como que son de patadas de ahogado muchas cosas, ¿no? Y nada más se coalicionan, pues, por desesperados. Por ello, ¿qué es lo que espera la sociedad mexicana para estas elecciones? Continuamos con el tema Perspectivas de gobiernos de coalición en nuestro país. Y antes de irnos al corte, yo les dejé una tarea, una pregunta importante, y es que pues todo mundo nos preguntamos si para garantizar la gobernabilidad, por ejemplo en el 2018, que es el proceso electoral que se avecina, ¿sería importante implementar este tipo de gobiernos de coalición? ¿Usted Sí. Uno podría pensar en muchos temas como segunda vuelta, etcétera, pero en las condiciones actuales, la viable, la que tenemos a la mano, la que se puede operar, es el gobierno de coalición. Es a propuesta del Ejecutivo, como decía el doctor Puente, en cualquier momento de su gobierno y permitiría generar una mayoría legislativa frente a temas que vamos a tener delante que son cruciales. TLC, seguridad, pobreza, obliga a tener capacidad de respuesta por parte del gobierno y eficacia. Para mí es una opción de cara al 18. Maestro, ¿es la solución los gobiernos de coalición? Yo creo que en política un solo factor no es la solución para la estabilidad de este país, pero sí puede ayudar mucho, dar certidumbre. Ese es el término al cual yo apostaría, porque en un entorno difícil para declarar un ganador, de tironeos electorales, esto puede dar una buena salida que ofrezca certidumbre a los mexicanos. Comento,
Hay varios documentos que ha venido trabajando el Instituto Belisario Domínguez sobre este tema, están en la página del instituto. Ahí pueden ver comparaciones con otros países, Claro. y antecedentes de cómo viene trabajándose este tema. Por supuesto que abonaría, sí, en caso de adoptarse eso. Es decir, ya existe en la Constitución, bien, se puede utilizar, es un instrumento de gobernabilidad, sí, sí lo es. Hay que ver cómo se instrumenta. ¿Se debiera legislar? Sí, también se debiera legislar. Si ya está en la Constitución, pues hay que generar la legislación secundaria en donde se regulen los mecanismos, los tiempos, los procedimientos, etcétera. Ahora, si no se aprobara antes del inicio del próximo gobierno 2018, tampoco creo que sea mayor problema. Lo que dice en la Constitución es suficiente para darle trámite en el Senado y que se firme el convenio, no me parece grave. Pero de eso a decir que con ello garantizamos gobernabilidad, no. Si tenemos actores políticos que apuestan por el resquebrajamiento de las instituciones, si existen actores políticos que no reconocen resultados electorales del otro, que cuando gana el otro, aun cuando sea por poco margen, si tenemos partidos políticos que vulneran la transparencia, la rendición de cuentas, etcétera, pues no habrá ley que funcione. Claro. Es decir, no basta con eso, no basta con que algo esté en la Constitución para que nos dé resultados. Es como decir que México siempre fue democrático porque la Constitución decía que era democrático. No, es decir, no va a funcionar como gobierno de coalición solo porque lo diga la Constitución o porque firmen un convenio. Va a ser un gobierno de coalición en la medida en que los actores que se coaliguen construyan una agenda de gobierno, que la implementen y en la que el Congreso se sume a esa agenda y haya consonancia con el mismo. De otra forma, yo diría que es una buena idea, pero no resuelve el problema de la gobernabilidad. Solo, yo por mi parte diría que durante los 20 pasados años no pasó nada, alguien decía, sin gobiernos de coalición. Y yo diría que eso es precisamente lo grave, que no pasó un proyecto de gobierno que debió haberse desplegado mucho más y mucho más lejos de lo que ha ocurrido. Yo creo que ahora vamos a vivir un contexto particularmente distinto por las relaciones con Estados Unidos, por el tema de la seguridad, por los temas de igualdad y pobreza, y que ya no podemos seguir con que no pase nada. Necesitamos eficacia de gobierno y de lo que tenemos a la mano, los gobiernos de coalición son una opción viable, posible y pertinente. Y tocó usted un punto muy importante y con esto quiero concluir y a manera de conclusión les pediría que fueran pues reflexivos y me dijeran si en el 2018 realmente sí están las bases puestas para que haya gobiernos de coalición. ¿Sí? Por supuesto, las bases están puestas, es decir, ya está previsto constitucionalmente, pero dependerá de los resultados electorales. Haciendo ya un análisis sobre la coyuntura actual, yo diría, pues no a todos los actores políticos les interesa. Sí, claro. Si les interesa a aquellos que no suman suficientes alianzas para hacer mayorías. Por ejemplo, en el actual periodo sexenal, el presidente de la República logró de facto hacer grandes alianzas y sacar reformas que ningún otro presidente había sacado. Podemos estar o no de acuerdo con el contenido de las reformas, pero grandes reformas en materia constitucional y en distintos sectores de la vida pública fueron aprobadas sin necesidad de un gobierno de coalición. Es decir, ¿es posible? Sí. ¿Ayuda el gobierno de coalición? También. ¿Están las condiciones dadas? Sí, por supuesto, pero depende de la voluntad del titular del Ejecutivo. Claro. No necesariamente es una obligación y no debiera serlo de ninguna manera. Perfecto. De manera muy rápida, ¿veremos en el 2018 gobiernos de coalición? Yo creo que entre el 18 y el 20 podría haber un gobierno de coalición. Yo creo que la experiencia del Pacto por México plantea una pregunta. ¿Otra vez los partidos de oposición le creerían al presidente una coalición parlamentaria únicamente o exigirían compromisos de gobierno más de fondo? Maestro. Yo diría que gobiernos de coalición nos ahorraría la búsqueda de otros mecanismos como fue el Pacto por México en su momento para avanzar y evitar varios rezagos en diferentes materias, corrupción,
distintas cosas que hoy vemos no se ponen de acuerdo. ¿Para qué buscar otros mecanismos? Yo creo que ahí está en poder seguir avanzando. Pues con esto nos quedamos. Realmente tienen mucha tarea que hacer los partidos políticos y todos aquellos que quieran llegar a gobernar un país, un municipio o un estado. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Blanca, por la invitación. Gracias por la invitación. Muchas Perfecto. gracias. Pues yo los veo la próxima. Cuídate mucho. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.